Dios te bendiga. Estamos en el tema 2 de nuestra semana de oración virtual, titulada Confía en el plan de Dios. Y vamos a ver métodos sencillos para poder confiar plenamente en el plan de Dios en nuestra vida. Ayer vimos rendirnos a la providencia de Dios. Hoy vamos a ver acepta la corrección de Dios. Ayer vimos esa hermosa bondad paternal que tiene el Padre hacia nosotros y lo mucho que podemos gozar de esa bondad y rendirnos a ese cuidado. Pero quiero leer un versículo muy importante para aprender a recibir su corrección. Apocalipsis 3:19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esa frase es muy interesante. Tal vez cuando empecé a leer, dijiste, yo reprendo y castigo, tú ya estás imaginándote en el castigo hacia algo malo, tal vez. Pero aquí dice Dios bien claro, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y ahora, si tú estás viendo y eres un padre de familia, tal vez ya eres abuelo, tal vez bisabuelo, o tal vez nomás seas un hijo. Pero tú sabes acerca de la importancia de la corrección en la niñez y en la adolescencia. Los padres nos inventamos muchas maneras de corregir a nuestros niños. Algunos tal vez de la vieja escuela tenían diferentes métodos de castigar, algunos con el cinturón. Y he escuchado buenas historias incluso en la primaria era algo que se compartía y algo chistoso de compartir, ¿cómo te castigan a ti? Y uno compartía la historia de que el papá le decía que podía escoger el cinto con el que le iba a pegar. Algunos hablan de la chancla, la famosa chancla o chancleta, y lo efectivo que fue en la crianza de muchos niños. Así que la corrección las hacen los padres para ayudar al niño a cambiar malos hábitos. Inmediatamente cuando un niño comienza a mentir o cuando un niño empieza a desobedecer, el padre se ve con la obligación y con la responsabilidad de educar al niño. Claro, uno de los métodos más aceptados es hablar con el niño y tal vez ahora se castigan cosas que antes no existían. Se castiga la televisión, se castiga el tiempo en el que pueden jugar con las tablets o con los celulares. Y de diferentes maneras, si nos ingeniamos diferentes maneras de corregir a nuestros hijos, igual nuestros padres, y tú puedes contar las historias de cómo tus padres te corrigieron cuando eras un niño o cuando eras un adolescente. Y tal vez puedas estar muy agradecido por todas esas veces que te corrigieron. De hecho, yo pienso que incluso entre padres nos gusta compartir las historias de cómo nosotros corregimos a nuestros niños, qué métodos usamos. Y parece una conversación interesante y salen muchas risas a la hora de corregir y cómo corregimos a nuestros niños. Es bien interesante que cuando nosotros estamos en ese proceso de corregir, no lo estamos haciendo por odio, no lo estamos haciendo con una intención de dañar, sino de ayudar, sabiendo que si nosotros corregimos a esos niños, van a crecer a ser personas más saludables, a ser personas de bien en la sociedad. Así que muchos piensan en estos conceptos de corregir. Incluso cuando ya no sabes qué hacer con esos niños que tal vez están causando problemas o esos adolescentes, recurres a diferentes maneras de corregirlo. Algunos hablan a los psicólogos, tal vez a un familiar, incluso a los pastores. Pero todo basado en el amor. Claro, lastimosamente hay situaciones donde más que corregir es un abuso. Pero de ninguna manera eso se asemeja a ese padre que ama a esos niños y que quiere
hacer lo mejor posible para que ese niño se desarrolle como una persona saludable y preparada para vivir en este mundo. Que las consecuencias negativas de la falta de corrección no se presenten en su vida. ¿Cuántas personas que no tuvieron corrección han terminado en un hospital o en una prisión o peor aún en la muerte? Todo por la falta de un padre que los corrigiera, de una madre que los corrigiera, de un mentor que los corrigiera. Pero no es ajeno a nosotros esa corrección basada en el amor. Pero cuando uno es adulto, como que adulto e independiente, como que esa corrección ya no aplica en nosotros, porque ya pasamos por el proceso donde fuimos corregidos y ahora estamos en ese nivel de adultez, de independencia, que ahora sí es ajeno a nosotros que nos corrijan. Pero recuerda que Jesús, que Dios, nos ha llevado y nos ha dado esta revelación por el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 19, y dice: yo castigo a los que amo. Así que nosotros como adultos también debemos de someternos a esa corrección de Dios, porque Dios también quiere darnos algo mejor, quiere corregir un hábito que tal vez nos pueda llevar a la perdición. En el caso de Israel, cuando fue llevada cautiva a Babilonia, podemos ver ahí que Dios estaba corrigiendo algo en el pueblo de Israel. Primeramente envió a profetas a decirles exactamente cuál era el problema que debían de corregir. Cuando el pueblo de Dios decide ignorar la voz de los profetas, lastimosamente el mensaje que los profetas estaban dando de arrepentimiento para que no sean llevados a Babilonia se tuvo que cumplir. Y definitivamente, tal y como lo habían predicho o profetizado los profetas de Dios, tal como ellos lo habían dicho, así empezaron a ser llevados a Babilonia. Un momento doloroso. Pero fue en ese momento que la gente podía abrir sus ojos y decir: nos habíamos perdido de muchas cosas. Qué frágil es la vida. Muchos en ese momento abrieron los ojos y pudieron ver la corrección de Dios, porque si Dios no hubiera enviado esa corrección, ¿qué hubiera sido de ellos? Y eso es por lo que Dios tuvo que mandar algo, hacer algo por el beneficio de ellos. Sí, tal vez iban a pasar momentos difíciles. Sí, tal vez iban a estar en circunstancias las cuales no eran las más favorables, ni las mejores, y tal vez iban a perder privilegios que tenían en su propia tierra. Pero lo que podemos tener seguros es que a Dios le importa lo que verdaderamente es importante. Y más que nuestra comodidad financiera, más que nuestra zona de confort, Dios está enfocado en darnos vida eterna, en que no nos perdamos por nada del mundo ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, heredarnos la vida eterna. Y Dios va a hacer todo lo posible y todo lo que esté en sus manos para que tú puedas heredar lo que es más importante en esta vida, y es aceptar el nombre de Cristo Jesús, aceptar el plan de Dios para tu vida. Claro, cuando nosotros somos jóvenes, saludables, con un buen trabajo, sin deudas, en el proceso de pagar una casa, en el proceso de comprar el carro que tú querías, con amistades con las que te diviertes, que también son profesionales. Cuando tú tienes todo eso, es más difícil someterte a la corrección de Dios. Es más difícil someterte al plan de Dios en tu vida, porque lo tienes todo. ¿Por qué voy a confiar en un Dios si no estoy pasando por momentos difíciles? Muchas personas piensan así. Muchas personas piensan: voy a disfrutar mi juventud. Cuando llegue la vejez, voy a considerar el camino de Dios.
pero por el momento quiero mantenerme apartado de todo lo que tenga que ver con una denominación o con una religión. Simplemente quiero vivir mi vida. Qué peligroso es esa manera de pensar. Porque por querer demorar el plan de Dios en tu vida, puedes perder lo que verdaderamente es importante. Por eso Dios hace lo posible por darte eso que tú necesitas. Y si es necesario enviarte una corrección para que te vuelvas a enfocar en lo que es valioso. Para muchos tal vez estos tiempos que estamos viviendo han sido un abrir de ojos para muchos. Muchos pudieron reevaluar sus finanzas. Tal vez muchos estaban llenos de crédito y tal vez en sus casas, esas salas, un nuevo refrigerador, tal vez un nuevo carro, y todo basado en crédito. Y cuando la economía se colapsa y tal vez tu trabajo, el que parecía ser sólido, deja de ser tan sólido y empiezan a ver los riesgos de que tal vez no te van a pagar en muchos meses y tú tienes pagos atrasados y empiezas a sentirte ahogado y empiezas a reevaluar tus decisiones y tal vez empiezas a reevaluar las finanzas y lo importante que es administrar bien tu dinero. Lo peligroso que no tener una cuenta sólida puede ser. Tal vez muchos de ustedes han reevaluado lo importante que es el trabajo. Lo importante que es ese trabajo. Muchos tal vez llegarán quejándose a sus casas. Pero cuando todos empiezan a perder su trabajo y cuando tenemos que estar desde casa, se empieza a complicar las cosas y empiezas a apreciar cosas que no apreciabas. Puedo poner un ejemplo, la naturaleza. Tal vez antes de una cuarentena tú podías disfrutar de tu casa y preferías poner la televisión y ver tal vez una serie. Pero ahora tal vez al estar encerrado sales y ves esa naturaleza y te pones a pensar cómo me gustaría haber pasado más tiempo allá. Ir a un parque, subir una montaña, ir a un lago. Empezamos a reevaluar las cosas de la vida. Empezamos a darle significado e importancia a estas cosas que tal vez en algún momento, antes de que nuestros ojos fueran abiertos. Ahora también muchos hemos reevaluado la fragilidad de la vida. Somos jóvenes. No nos va a pasar nada. Hay vacunas para muchas cosas. Y llega algo diminuto y pone en riesgo la vida de muchas personas. Y a pesar de ser joven, o la edad que tengas, comienzas a darte cuenta que en cualquier momento la vida se puede ir. Y verdaderamente a mí no me gusta hablar de eso, porque tal vez muchos de ustedes se puedan sentir asustados. Muchas veces no nos gusta pensar en la muerte. Pero cuando doy este tema y cuando hablo de la corrección de Dios, Dios quiere que tengas vida eterna y va a hacer todo lo posible para que no te agarre la muerte eterna. Todo lo posible para que sea cual sea tu final, sea un final lleno de esperanza. No un final que se haya quedado a medias, porque querías seguir disfrutando de cosas que sabías que no eran convenientes para ti. Así que a mí no me extraña que Dios envíe su corrección para que nosotros nos volvamos a poner en la misma sintonía que debíamos de haber estado. Y yo sé que para muchos que tal vez estén viendo, puedan sentir que todo lo que está pasando es una oportunidad de Dios
para rehacer, reformar sus vidas, para enfocarse en el plan que Dios tiene para ustedes. Yo estoy muy contento con los cambios positivos que he visto en muchas personas. Muchas personas han tomado este tiempo para fortalecer su vida espiritual. Muchas personas han tomado este tiempo para confiar más en Dios. Y me alegra ver a esas personas fortaleciendo esa vida espiritual. Pero también quiero poner esa otra parte, que tiene ansiedad, tiene miedo y no sabe qué hacer. Yo te puedo decir lo que Dios quiere para ti, y es que tengas paz, que te sometas al plan de Dios y veas cómo Dios obra todo lo que está pasando a tu alrededor y cómo Él empieza a darte las salidas para que tú puedas volver al plan que Dios tenía para ti. Hay una historia en la Biblia donde hay una corrección fuerte por parte de Dios. Y hay mucho que podemos aprender de David. Cuando David comete adulterio con Betsabé, podemos encontrar la historia en 2 de Samuel, capítulo 12. Dios le dice a David que el hijo que iba a tener, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. David, la historia o la justicia o lo que Dios le dijo que iba a pasar, el juicio que Dios le dio sobre su hijo, fue doloroso para David. Incluso David ayunó, oró, con la esperanza de que Dios cambiara de opinión. Al enterarse David que sí, su hijo había muerto, al enterarse David que su hijo no iba a vivir y que ya estaba muerto, después de haberlo visto en ayuno, en oración constante, uno pensaría que cuando el mensaje de que su hijo había muerto iba a ser doloroso y tal vez iba a brincar en llanto y rasgar su ropa. Tal vez tú esperarías esa respuesta de alguien que había esforzadose tanto para salvar la vida de ese niño. Segunda de Samuel, del versículo 14 al 23 dice: David se levantó entonces de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Sus siervos le dijeron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y orabas. Cuando murió, ¿te levantaste y comiste pan? David respondió: mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciéndome: ¿quién sabe si Dios tenga compasión de mí y viva el niño? Pero ahora ha muerto. ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Qué interesante. Qué interesante que David entendió la corrección de Dios. Sí, hizo todo lo que estaba en sus manos, pero finalmente la voluntad de Dios se cumplió. Y él tuvo que aceptar esa corrección. Y de la mejor manera, él dejó a un lado el problema y se enfocó en el plan que Dios tenía para él. Aceptó esa corrección. La aceptó con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque entendía que lo que hacía Dios era para bendecirlo a él y a las generaciones que continuaron. El día de hoy nosotros podemos hablar de cómo David aceptó esa corrección, cómo David se sometió a la voluntad de Dios, y puede ser una esperanza y un mensaje muy importante para él. Finalmente David sabía que algún día lo iba a volver a ver, porque en él había esa esperanza. Pero ¿qué hubieras hecho tú?
después de ayunar tantos días, después de orar tanto, pidiéndole a Dios que tenga misericordia, y que finalmente lo que tanto habías pedido y por lo que tanto habías orado, incluso sacrificado, no se cumplió. ¿Le darías tu espalda a Dios? Porque Dios no cumplió lo que tú querías que Él cumpliera. ¿Tomarías rencor en tu corazón hacia Dios? ¿Te rebelarías? Debemos de aprender a ser como David. Y cuando venga la corrección de Dios a nuestra vida, aunque sea incómoda, aunque sea dolorosa, podamos entender que Dios lo está haciendo con amor, porque nos ama y quiere darnos algo mejor de lo que nosotros estamos buscando. Podemos tener esa seguridad que cuando Dios te quita algo, que cuando Dios te pone en una situación difícil y tú sabes que lo que te está pasando es una corrección de Dios, dale gracias porque sigue trabajando en tu vida. Dale gracias porque Dios está enfocado en darte el fin que necesitas tener. Dios está enfocado en que vivas para siempre. Así que todo lo que esté sucediendo en tu vida en estos momentos, dale gracias a Dios que Él sigue trabajando en tu vida. Con estos pensamientos, te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Dios, porque en tu amor tú nos corriges. Y te pedimos perdón, Dios, si te hemos desobedecido. Si tal vez en tu plan ideal no estaba darnos esa corrección. Pero Dios, te agradecemos por todas las oportunidades que tú nos das en nuestra vida. Todas las oportunidades que nos das para reubicarnos y reenfocarnos en lo que verdaderamente es valioso. Dios, si hay alguien que está pasando por dificultades, si hay alguien que está sintiendo una corrección tuya en su vida, primeramente te damos gracias. Y luego, Dios, te pedimos que nos sigas dirigiendo al punto y al destino que tú quieres en el que estemos. En nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén.